Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una situación que ha generado muchísimo revuelo y nos permite asomarnos a la faceta más humana de las estrellas. Pero esto no es solo sobre él, sino sobre una conexión inesperada que involucra a Demet Özdemir, otra estrella muy querida, y lo más sorprendente de todo, a su hijo. Imaginen la escena, un momento aparentemente normal, una interacción que toma un giro completamente imprevisto, un encuentro casual que se convierte en una anécdota memorable. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué petición, surgida de la inocencia infantil, podría haber sacado una reacción tan, sin palabras de Can Yaman? Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle de esta anécdota que ha puesto a todos a especular, analizando los posibles escenarios y el porqué de una reacción tan particular. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan a seguir trayéndoles las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, con análisis y perspectivas que van más allá del titular. Ahora sí, vamos a darle. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, una chispa que trascendía la ficción y que, por supuesto, desató una ola de rumores y especulaciones entre los fans sobre una posible relación en la vida real. Aunque ambos han mantenido posturas profesionales y han declarado que solo fueron compañeros de trabajo, la conexión que mostraron cautivó a millones de espectadores, creando un vínculo emocional entre los personajes y sus intérpretes. Y es precisamente esa conexión, esa familiaridad que pareció haberse forjado, esa química que se percibía tan real, lo que hace que la historia que vamos a contar hoy sea tan interesante y esté cargada de matices. La forma en que los fans conectaron con su relación en la pantalla grande sentó las bases para que cualquier interacción posterior fuera analizada con lupa. Ahora avancemos un poco en el tiempo y en la vida personal de estos actores. Imaginen que Demet Özdemir, quien ahora tiene una vida personal más establecida y, de hecho, tiene un hijo, se encuentra en una situación donde su hijo, de forma espontánea y quizás inocente, hace una petición. Una petición que por su naturaleza podría haber tomado a cualquiera por sorpresa, pero que en el contexto de la relación pasada entre Demet y Can, de esa conexión tan comentada, adquiere una dimensión completamente diferente, añadiéndole un toque de ironía y ternura. La fuente de esta información proviene de reportes y filtraciones que circulan en los medios turcos y las redes sociales, lugares donde las noticias de celebridades se propagan a la velocidad de la luz. Se habla de un encuentro entre Can y Demet, o quizás una interacción a través de terceros, un evento social, una reunión de amigos en común, donde surge esta peculiar y desconcertante situación que capturó la atención de todos. Según lo que se ha informado y transcrito en diversos foros y publicaciones, el pequeño, en un momento de pura espontaneidad infantil, desprovisto de cualquier malicia o intención oculta, le habría preguntado algo a Can Yaman, algo que, al parecer, dejó al actor completamente mudo sin saber qué decir. Y cuando hablamos de sin palabras, no nos referimos a una incomodidad o algo negativo, sino a una sorpresa genuina, una mezcla de asombro, quizás hasta enternecedora, que lo dejó sin saber cómo reaccionar o qué respuesta dar. El escenario exacto no está del todo claro, existen diferentes versiones circulando, como suele ocurrir con este tipo de anécdotas mediáticas, pero la esencia es la misma, un niño, una pregunta directa y sincera, y la reacción inesperada y silenciosa de Can Yaman. El hecho de que la pregunta proviniera del hijo de Demet Özdemir añade una capa de complejidad y de interés, ya que une a tres figuras queridas por el público de formas inesperadas. Pero, ¿qué clase de petición podría haber sido esa que dejó a un actor tan carismático y a menudo locuaz como Can Yaman sin palabras? Aquí es donde entra la especulación y la imaginación de todos, y donde podemos desglosar las posibilidades más plausibles y enternecedoras. Podría ser algo tan simple, tan directo, tan característico de la mentalidad infantil, como un directo, «eres mi papá». En un contexto donde el niño, por su edad y su limitada comprensión de las complejidades de las relaciones adultas, simplemente ve una figura conocida, alguien a quien su madre parece conocer o con quien interactúa o incluso alguien que ha visto en la televisión, y de manera muy natural, le atribuye una conexión familiar. Otra posibilidad que entrelaza la realidad con la fantasía de la infancia es que la pregunta estuviera relacionada con sus icónicos personajes en Erkencikus.
El niño, al ver a Khan en persona, podría haberlo asociado directamente con el mundo ficticio de la serie, especialmente si ha visto episodios o si Demet le ha hablado de su trabajo. En este caso, la pregunta podría haber sido algo como: «Papá, ¿vas a llevarte a mamá a casa hoy?», o quizás algo más elaborado, pero siempre reflejando esa mezcla de realidad y fantasía que caracteriza la mente infantil. Este tipo de preguntas, aunque no sean literal ni objetivamente correctas, demuestran cómo los niños absorben y procesan el mundo que les rodea, a menudo basándose en lo que ven y escuchan de las personas más importantes en sus vidas, como es su madre. Pero si tuviéramos que inclinarnos por la hipótesis más dulce y conmovedora, y que explica perfectamente una reacción de sorpresa enternecedora, es que el niño, al ver a Khan, simplemente lo haya identificado como una persona importante en la vida de su madre, o alguien a quien admira o reconoce. Y con esa pureza, esa sinceridad y esa apertura que solo los niños poseen, podría haber dicho algo tan sencillo y directo como: «Mamá dice que eres muy guapo, ¿quieres jugar conmigo?». Este tipo de inocencia, este reconocimiento directo y sin pretensiones, es lo que desarma a cualquiera, y es muy probable que esa haya sido la chispa, el detonante que provocó la reacción de Khan, dejándolo en un estado de asombro tierno. Lo fascinante de esta anécdota, más allá de la pregunta específica, es cómo nos permite vislumbrar el lado humano de estas figuras públicas, esas personas que solemos ver en pantallas grandes o pequeñas, perfectas y glamurosas. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas, de los trajes elegantes y de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias vidas, sus relaciones personales, sus emociones y, en el caso de Demet Özdemir, su rol fundamental como madre. Ver cómo un niño, sin ninguna intención de crear un drama, de generar un titular o de causar un revuelo mediático, puede generar un momento tan comentado y que nos invita a la reflexión, es realmente curioso y revelador. La espontaneidad infantil tiene un poder único para romper las barreras de la fama y la formalidad. La reacción de sin palabras de Khan Yaman, como la hemos descrito, sugiere una mezcla de sorpresa genuina, quizás un poco de vergüenza tierna, de esa que se experimenta ante un halago o una situación inesperada, y probablemente un profundo sentimiento de ternura. Es un recordatorio de que, a pesar de su fama, de su imagen de galán internacional, de su éxito arrollador, él también es susceptible a la inocencia, a la candidez y a las preguntas directas y sin filtro de un niño. Podríamos imaginarlo en ese instante con una sonrisa que no puede ocultar, quizás con los ojos un poco abiertos, procesando la pregunta, intentando descifrar la mejor manera de responder, o simplemente disfrutando del momento. En ese preciso instante las formalidades, las especulaciones sobre su vida privada, su carrera, y la propia fama se desvanecen, y solo queda el ser humano frente a la pureza y la autenticidad infantil. Es importante recordar en este punto que en el mundo del espectáculo, las historias a menudo se magnifican, se adornan y se interpretan de diversas maneras. Las redes sociales y los medios de comunicación a veces añaden su propio condimento a los hechos. Sin embargo, la reiteración de este tipo de anécdotas, provenientes de distintas fuentes y comentadas por diferentes personas relacionadas con el entorno, le da un peso considerable a la historia, sugiriendo que hay una base real en lo que se comenta. Y lo que resalta, más allá de los detalles exactos, es la universalidad de las interacciones humanas, incluso en el contexto de la celebridad. Un niño con su curiosidad natural y su forma de ver el mundo sin filtros, puede decir cosas que nos sacan de nuestro guión, que nos obligan a improvisar, que nos hacen reaccionar de formas completamente inesperadas, forzándonos a salir de nuestra zona de confort. Piensen en la logística y el contexto de una situación así. Si Demet y Khan se encontraron, fue un encuentro casual en un lugar público. Estaban en un evento familiar, una fiesta de cumpleaños de algún amigo en común, o quizás una reunión más formal. La especulación sobre si aún mantienen algún tipo de contacto, si son simplemente conocidos cordiales, o si esta interacción fue un encuentro puramente fortuito y profesional, es lo que ha alimentado las conversaciones y las teorías entre los seguidores de ambos actores. Lo cierto es que la conexión entre Demet y Khan, aunque sea en el recuerdo de los fans por su icónica pareja en Erkenci o en la memoria de algún evento pasado, sigue siendo un tema de interés y de fascinación. Lo que queda claro, y es el corazón de esta anécdota, es que Khan Yaman, conocido por su carisma arrollador, su presencia escénica magnética y su indiscutible atractivo físico, fue tomado por sorpresa por la simpleza, la franqueza y la inocencia de un niño. No se trató de una declaración formal, ni de una pregunta sobre su carrera, sobre sus próximos proyectos o sobre su vida amorosa, sino de algo que provino directamente del corazón o de la mente curiosa de un infante sin filtros, sin premeditación.
Y esa es, quizás, la belleza intrínseca de estas situaciones. Son momentos genuinos, no planificados, que revelan la humanidad detrás de las figuras públicas, esas personas que solemos idealizar o mitificar, pero que en el fondo son como todos nosotros. La reacción de sin palabras puede interpretarse de muchas maneras, y es ahí donde reside la magia de dejar volar la imaginación. Podría ser que la pregunta lo haya tomado completamente desprevenido, descolocado, y que no supiera cómo responder en ese preciso instante, quizás temiendo decir algo que pudiera ser malinterpretado por Demet, por la propia madre del niño, o por otras personas presentes en ese momento. O como mencionamos antes, podría ser una reacción de pura ternura, de asombro ante la absoluta e inquebrantable inocencia del niño. Imaginarlo esbozando una sonrisa que no puede ocultar, quizás un poco desconcertado, con la mirada fija en el pequeño, pero claramente conmovido por la situación, es la imagen que muchos fans probablemente están disfrutando en sus mentes, idealizando ese instante tierno. Esta historia además nos lleva a reflexionar sobre la infancia, sobre la forma en que los niños perciben el mundo y a las personas que los rodean, especialmente a aquellos a quienes sus padres parecen dar importancia. Para un niño, Kanyaman puede ser una figura conocida, alguien a quien su madre menciona con frecuencia, o alguien que ha visto repetidamente en la televisión, en esa burbuja mágica de la pantalla. La línea entre la realidad y la fantasía es a menudo difusa a esa edad, y sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios, reflejan esa percepción inocente, esa forma única de procesar la información sin los filtros y las complejidades del mundo adulto. Y aquí viene la parte donde todos podemos ponernos a especular, a debatir, a compartir nuestras teorías. ¿Cuál creen ustedes que fue esa pregunta exacta que dejó a Kanyaman sin palabras? ¿Se imaginan la escena, el ambiente, la posible reacción de Demet Özdemir? ¿Qué habrían respondido ustedes si estuvieran en el lugar de Kanyaman, enfrentados a la inocencia de un niño? Me encantaría leer sus teorías, sus hipótesis y sus pensamientos en la sección de comentarios. Esto es justo lo que hace que nuestro canal sea tan especial, esa interacción constante con ustedes, esa comunidad que comparte y discute con pasión. En resumen, esta anécdota sobre Kanyaman y la sorprendente y desconcertante petición del hijo de Demet Özdemir nos deja con una imagen vívida de un momento de genuina sorpresa, de ternura inesperada y de profunda humanidad. Nos recuerda que detrás de las pantallas, de los titulares sensacionalistas y de las vidas glamurosas que proyectan, hay personas reales que, como todos nosotros, pueden ser conmovidas, sorprendidas y, sobre todo, desarma por la inocencia y la espontaneidad de un niño. La reacción de Khan de quedarse sin palabras, más allá de las miles de especulaciones que pueda generar, subraya la humanidad de estas figuras públicas y la universalidad de esas interacciones infantiles que a menudo son las que más nos tocan el alma y las que más nos desarman. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este curioso y tierno episodio con ustedes, analizando sus posibles significados y el impacto que tiene en la percepción de estas figuras públicas. Ahora, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, divertido, emotivo o simplemente interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, significa el mundo para nuestro equipo y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman y de Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de historias del mundo del espectáculo con un toque humano. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque no se querrán perder lo que viene, siempre tenemos algo interesante preparado. Gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.